Yo soy la computadora de Last Dragon. Por favor dale like y suscríbete al canal para que este contenido llegue a más personas. Hola, yo soy Last Dragon. En este video vamos a hablar del logo fail. Hago este video porque de nueva cuenta veo el amarillismo que hay cuando se pone comparado Linux con Windows. Los titulares son muy claros. Vulnerabilidad que afecta el EFI y que Linux y Windows son vulnerables a esta cosa. Dios, no. Pero ni por asomo. No, señores, no. ¿Por qué? Entiendo el por qué se hace de nuevo, es el amarillismo de vender tu noticia, pero no. En Linux esta infección, aparte que sería dificilísima si se lograra hacer, porque es el usuario el que se quiere infectar literalmente, podemos llegar a hacer que sea imposible, total y rotundamente imposible que la infección ocurra. En las pruebas de concepto que hay en Internet, por supuesto, siempre infectan a una máquina Windows. Y esto es muy obvio. Porque si hicieran la prueba de concepto con Linux, se vería ridículo. O sea, básicamente es, por favor, inféctame. ¿Sí? Así de ridículo. En Windows esto no ocurre porque aunque requieres permisos de administrador para hacer este movimiento en Windows, estos permisos son decirle que sí a una ventanita emergente que la mayoría de los usuarios moguls de Windows no leen. Pero en Linux esto es otro asunto. Aquí es difícil, pero los que se lo facilitan son aquellos que usan comandos como el sudo su. El sudo su, yo ya lo he dicho en otros videos, no debe usarse. Lo que pasa es que hay personas que lo usan un poco en la ignorancia del por qué no se debe usar, pero bueno, aquí estoy yo para explicarles el por qué no. Y hasta les voy a hacer una demostración del por qué no. No uses sudo su. Si tú quieres subir administrador, usa su menos, pero sin el sudo su. Vamos, que lo podemos hacer más fácil en una demostración y ahí les voy explicando el por qué. Pero desde ya les digo, en Linux esta ridiculez del logo fail es solamente amarillismo para vender noticias, que no tienen nada que ver con Linux. Infectarlo de Linux es difícil, si no es lo que le sigue de difícil, a imposible si te propones que sea imposible. Ni que fuéramos Windowseros para infectarnos de severenda tarugada. Pues bueno, vamos ya. Así es como esto se supone que debe ser en Linux. Vamos a centrarnos en Linux en este tema del logo fail. Las pruebas de concepto que he visto, que han sido muy pocas, de hecho solamente he visto un artículo bueno de binary.io, pues se hace sobre Windows con Python. ¿Por qué? Bueno, porque sería ridículo hacerlo en Linux. En Linux esta infección, de por sí en Windows ya es difícil, porque para hacerlo en Windows necesitas los privilegios de administrador. Sin embargo, pues como se puede ver, en Windows pedir privilegios de administrador es darle un clic en OK y nos vamos a lo que sigue. Que de seguridad tiene lo que yo de astronauta, pero aquí no venimos por Windows, venimos por Linux. Y Linux tiene en su forma oficial, en su forma pura y dura, formas de evitar esto de N formas. O sea, yo al ver eso, yo sé que en Linux no es difícil.
Si me lo propongo es prácticamente imposible y ni siquiera es complicado llegar a hacerlo imposible. Bueno, pues no perdamos más el tiempo. Miren, aquí voy a hacer una máquina virtual con QEMU, por supuesto, con un procesador virtualizado de QEMU KVM 64, con 2 core y 2 hilos, 4 GB de RAM y un modelo Q35 de motherboard. Va a tener EFI porque este es un problema de EFI. Y para hacerlo lo más moderno posible, no voy a usar los discos duros tradicionales. QEMU sin problema me puede dar un NVMe, así que el disco o el almacenamiento de esta máquina virtual será NVMe. Vamos a darle. Y no están viendo la máquina virtual porque de hecho a mí me gusta trabajar en la consola cuando es local y terminal cuando es remoto. Así que vamos a entrar. Bien, aquí tenemos la máquina virtual. Podemos ver que es el mismo CPU que pedimos al virtualizar. Es un Common KVM Processor. Pues ya está, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Primero estamos con una cuenta sin usuario, sin privilegios, o sea, en mi caso Last Dragon, porque es la operación normal de Linux, que no deberías usar el root si no es solo para administrador. Podemos ver que es un NVMe, como dije. El root, tenemos la partición de boot para el kernel y la partición del EFI. Aquí es donde estaría todo el problema. Todo el problema de esto es porque en esta partición se pueden poner imágenes en un directorio OEM para que haya carga de imágenes al momento de arrancar la computadora, como el logo de tu empresa, de tu ensambladora de computadoras. Bueno, ahí se puede poner y en resumen tú puedes meter código arbitrario por ahí. En la descripción del video voy a dejar la liga con las explicaciones que he estado viendo de este bug que afecta a Linux de forma amarillista, porque es como lo están tratando todos los que tienen algo en contra de Linux. Pero para llegar a ese punto hay que explicar algo. A veces veo creadores de contenido, algunos lo hacen por ignorancia. Conozco uno que lo hace por la mayor de las ignorancias posibles. Dicen que otros simplemente por hacerle caso a uno de estos o porque no entienden que así no se debe hacer. Están awindowsando a Linux, pero esto no necesariamente es así. El primer problema que tenemos es que un usuario sin privilegios, para escalar a tener privilegios, el equivalente a Linux a pedir una terminal con administración sería usar el sudo. Vamos, que yo en primer lugar eso no lo instalo. Si yo aquí le quiero decir sudo algo, pues de entrada sudo no está, ¿no? ¿Por qué? Pues porque yo no lo necesito. Yo uso directamente su menos porque me va a pedir la clave, pero de root, no del usuario. El sudo te pide la clave del propio usuario para subir a root, lo cual se me hace una completa tarugada. Entonces, si yo aquí no meto la clave del root, no puedo subir a root. En cambio, en el sudo, la clave que me pide es una clave que ya conozco y es la del propio usuario. ¿Pero qué problemas tiene eso? Bueno, el problema es que mantiene sesión, aunque se puede configurar que no. Por default, la mayoría de las distribuciones mantienen la sesión de root una vez que ya pusiste la primera vez la clave. Vamos a ver. Primero vamos a subir a root y vamos a instalar el sudo. Y con esto ya tenemos el sudo que tanto odio. Y lo odio porque es inseguro. No es que sea muy inseguro, pero es inseguro para mis estándares de seguridad. Entonces, si yo aquí digo sudo, ¿qué te parece un simple ls al raíz? Pues me pregunta la clave de Last Dragon, no la de root, me pregunta la de Last Dragon. Entonces no tengo que saber la de root, solo tengo que saber la de Last Dragon. En mi caso, aquí todavía estoy manteniendo un nivel de seguridad
porque no le he configurado que Last Dragon es parte de los sudoers, o sea, los usuarios que permite sudo. O sea que aquí vamos bien, ¿no? Vamos bien en cuanto a seguridad, pero lo que quiero es bajar el nivel de seguridad de lo que yo hago. Deliberadamente esto yo no lo haría. En una máquina de producción real yo esto jamás lo haría, lo que voy a hacer ahora. Porque no es que le tenga miedo al sudosu, pero es una tontería hacer eso de proporciones épicas apocalípticas. Aquí le vamos a decir que Last Dragon tiene privilegios de sudo. Entonces cuando yo hago esto me vuelve a preguntar la clave. Y listo. Como metí la clave de Last Dragon y ya está como un sudoer, ya puede funcionar. ¿Cuál es el problema de esto? Es que no me vuelve a pedir la clave. Cada vez que yo hago sudo, puedo hacer ya cualquier brutalidad. Yo podría hacer esto, pero en lugar de un RM, imagínate que ni siquiera necesito. Es que el nivel de tontería y de tarugada de los usuarios puede llegar a ser tal que yo no necesito programarme en Python una prueba de concepto de lo complicado que sería el UEFI. Yo nada más establecer una función RM o una función ls que tenga en el interior un llamado a RM y destruir todo. No o ejecutar el código que yo quiera. Puedo hacer lo que yo quiero. O sea, si yo doy enter en este momento, se acabó la máquina virtual o la máquina real si lo fuera, porque básicamente estoy destruyendo el sistema de archivos completo y no me va a pedir clave para hacerlo, porque ya se la di una vez. Este es el problema con el sudo su. Entonces yo hago esto, ya soy root sin que me pida clave. Si aquí hubiera un código malicioso, estás muerto. El que hace esto es un completo tonto. Esto es tonto. Tonto lo que le sigue, subnormal, tal vez retrasado. No hagas esto jamás. De entrada, no uses sudo. ¿Quieres subir a root? Hazlo como Dios manda. Su menos y mete la clave de root. Así se sube a root. No con sudo, porque mira lo que pasa. Entonces, de nuevo, si yo quisiera destruir el sistema, doy enter aquí y se acabó. Vamos a retomar el tema de la prueba de concepto. Como usuario sin privilegios, ya que quedó claro lo del sudo y lo peligroso que es, como usuario sin privilegios, para que yo pueda meter algo que afecte al EFI, en primer lugar, yo tendría que entrar a la partición EFI. Entonces, si yo aquí le digo boot todavía es la partición del kernel, pero como vimos aquí en los puntos de montura, la partición EFI está dentro de la partición de boot. Entonces yo tendría que hacer esto y toma ya. ¿Qué pasa? Que el sistema me da una patada en el trasero y no me deja. Por supuesto que no me deja porque soy un usuario sin privilegios. Es lo que tiene que pasar, es correcto. Así que eso está muy bien, pero ¿qué pasa si yo ya usé el sudo aquí? Yo ya metí la clave. Pues yo ya podría hacer sudo EFI o sudo programita que mata al UEFI. Y ya está, puedo hacerlo, ¿por qué no? Por eso hice la explicación del sudo. Porque ya con un usuario sin privilegios, ahora con un simple llamado a sudo ya puedo hacer lo que yo quiera y no me va a volver a pedir la clave. Esto sería algo, ponerte en riesgo. No es que esté mal el sudo está haciendo lo que se le pidió. Pero yo, como profesional del área de las tecnologías de la información en la parte de seguridad, yo lo veo y siento ganas de estrellarme la cabeza contra la pared cuando veo que alguien hace una tontería de ese tamaño, pero por supuesto puedo tolerarlo porque me doy cuenta que quien hace esto tiene los conocimientos de un mogol. No puedes pedirle a un profesional, lo que sería un mago en el universo de Harry Potter,
No podrías pedirle a un mogol del universo de Harry Potter que tenga las habilidades de un mago de ese mismo universo. No se puede. Los profesionales son los magos. Los usuarios que solamente usan ventanitas, pues son los mogols. Y perdón, pero es así. ¿Por qué? Porque están haciendo cosas que no saben que los ponen en peligro. Así que aquí yo podría hacer Sudo, Aveda, Cadabra. Y toma ya, se acabó esto. Adiós tu sistema. Sin embargo, podemos hacer esto todavía peor. Aquí todavía estamos haciendo que sea difícil. Haciendo que sea difícil la infección del logo fail. Es muy difícil. Excesivamente difícil, especialmente si no tienes sudo. Pero no es imposible. ¿Cómo hacemos que se vuelva imposible? Bueno, primero, olvídate del sudo. Pero si no lo quieres dejar porque tu IQ es demasiado pequeño, tengo otra solución para ti, porque como mago, pues puedo ayudar a los mogols a que sobrevivan, porque parece que quieren matarse a sí mismos. Bien, ¿cómo lo haría yo? ¿Cómo ayudaría a un mogol aquí? Hay que recordar cómo trabaja una computadora. La computadora arranca el EFI solo como para cargar el firmware que luego va a cargar literalmente, y valga la redundancia, el cargador del sistema operativo, en este caso el grupo. Bueno, yo, una vez que ya cargó el grupo, yo no necesito EFI por ningún motivo. Es más, el EFI rarísima vez se va a tener que actualizar o rarísima vez voy a tener que hacer algo con él. No necesito hacer nada con él. Si yo no necesito hacer nada con él, ¿por qué tenerlo aquí? No lo necesito. La mayoría de las distribuciones te lo dejan ahí. Ya sea porque quieras poner una imagen, que es el problema de esto, que cargue cuando arrancas la computadora. Pero para servidores y cosas más serias, eso te la suda completamente si se ve una imagen o no al inicio. Entonces lo que yo haría, ¿qué haría para volverlo imposible? Primero vamos a subir a root, como nuestro santo Richard Stallman nos dijo. Después de haber subido a root, lo único que tenemos que hacer es modificar el archivo ftab. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Pues podemos hacer dos cosas. Podemos comentar la línea que va hacia el EFI o de plano borrarla. No nos va a hacer falta nunca más. La probabilidad de que esto lo necesitemos actualizar es casi nula, no lo necesitamos. Ni siquiera necesitaría estar ahí. Entonces, podría borrarla, pero en este caso la voy a comentar. Y al comentarla voy a guardar y luego voy a reiniciar. Pues lo que le hicimos a la máquina es que ahora desde que arranca Linux ya no va a montar el EFI. No lo necesita para nada. Esa partición solamente es útil al momento de la carga del EFI o el UEFI si está en modo seguro. Pero una vez que hizo esa parte, ese paso, no se requiere más. Linux no la necesita, la máquina nunca la va a volver a usar. Como podemos ver, reinició sin ningún problema, pero ya no está montado. Ya no está montada la partición del EFI, no la necesitamos. Entonces, ¿qué pasaría si corremos un script Python como el de la prueba de concepto y este llega con todos los privilegios de sudo? Bueno, lo que pasaría es que tenía que tener funciones muy target, muy específicas para montar la partición EFI y poder infectarla. De por sí tomar root ya es difícil. Ese tendría que ser un script muy dedicado, pero por lo menos el que vimos al inicio del video, para eso sería totalmente imposible. Y para prácticamente cualquier cosa que quiera modificar el UEFI de nuestras máquinas con Linux. La única vulnerabilidad que veríamos en nuestra máquina es si tenemos dual boot, porque Linux, como ya vimos, se puede proteger completamente. O sea, aquí ya no existe la partición EFI. Está vacío. Nos permite pasar porque no hay nada que ver ahí. Está vacío.
no la necesita, el boot solito lo hizo al arranque y una vez que usó los archivos no los vuelve a necesitar, así que ni siquiera necesitamos volver a poner esos archivos en línea, no va a ser necesario que estén montados y ya está. Solo que si compartimos Windows en la misma máquina, pues si infectan a Windows, que es el rival más débil, pues ahí sí tendremos problemas con la seguridad de la computadora, más no de Linux, porque como podemos ver a Linux esto se la suda completamente, ahí pues sería un problema de Windows y nunca es un problema de Linux ni de ningún otro sistema operativo, porque esto en realidad es un problema del EFI, que fue mal diseñado en esta parte, de mostrar imágenes OEM para el público. Pues yo creo que con esto ha quedado demostrado cómo puedes hacer súper difícil el uso de estos scripts de prueba de concepto o de cualquier otra cosa que tratara de infectarte el EFI. Y además, lo podemos todavía endurecer al punto de no tener ni siquiera montar la partición, lo que ese archivo de prueba de concepto lo tiene imposible. Ese y cualquier otro que no venga con la información específica de qué partición. Por ejemplo, aquí nosotros comentamos la partición de el EFI, pero si yo la borro, porque aquí un script podría leer este archivo y ver que está comentado y luego montarla si tiene privilegios de root y volver a tener acceso a los archivos firmware del EFI. Bueno, si yo destruyo esa línea, pues pelas, ¿no? Ya no puede. Incluso podría prohibir que se monte cualquier cosa con FAT para hacerlo todavía más difícil. O ponerle un kernel que no tenga ni Fuse ni el sistema de archivos BFAT. Vamos, que yo me imagino N cantidad de cosas para endurecer esto al punto de hacérselo un infierno a cualquier hackercito que ande por ahí. Al punto que diga, no, ¿saben qué? Esta máquina es mucho problema, vamos a seguir con una de Moguls porque aquí nos tocó Dumbledore. Así que mejor vámonos para otro lado porque nos va a salir más caro conseguir acceso aquí que mejor ir a buscar un mogol que piensa que usar sudo su es algo bueno. Y pues ya está. Espero que esta información te haya sido útil. Entiende, entiende amiga, por favor, entiende. Él no es el indicado. No uses sudo su. Ya viste por qué no debes usarlo. ¿Quieres subir a root? Usa su. Desinstala el sudo o borra tu usuario de los sudoers. No necesitas eso. Si tú quieres tener acceso administrativo, usa su o asume las consecuencias de tu negligencia. Pero hacer esto solamente logra que haya algún montón de payasos en el Internet diciendo que Linux es vulnerable cuando el vulnerable es tu mentalidad absurda y tonta. No uses sudo su. Entiende, amiga, entiende. Pues nada más. Yo soy Last Dragon. Si gustas saber más información de este tipo, por favor suscríbete al canal y activa las notificaciones. Puedes seguirme en Twitter o ahora X en LastDragonMX. Puedes leer mi blog en www.lastdragon.net. Puedes suscribirte al canal, activar las notificaciones y compartírselo a quien tú creas que le pueda necesitar, especialmente por este tema del sudo su. Y pues nada más, también te invito a unirte a nuestra comunidad de Telegram y Matrix. En el caso de Telegram, tendrás que pasar el challenge del bot para evitar que nos entren spammers. En la descripción del video te dejo la liga por si quieres entrar por Telegram. Y ya está. Como te puedes dar cuenta, Linux es maravilloso. Las infecciones de virus se la sudan, se la pelan. En Linux, óiganme bien, no hay virus. Se pueden programar, pero no se pueden infectar. Es como hacer una bomba que no puede explotar. Tan solo el concepto es tonto. En Linux no hay virus. ¿Por qué? Porque aunque sí existe forma de programarlos, no hay forma de distribuirlos. Y listo. Pues ya está. Vámonos. Adiós.